Bueno, mi charla se llama El código es dato y viceversa. Veamos primero a qué me refiero con este concepto. Supongamos que me llega un mail de la tía Miriam diciendo Ernie, mirá qué linda foto de gatito que me mandaron. Bueno, no es que hablo así, pero... Yo puedo bajar el archivo y se van a ir transmitiendo esos unos y ceros que van a conformar a mi gatito.exe. Olvidemos el hecho que estoy usando la Mac. Lo que importa es que es un programa. Ahora, la red no discrimina entre el gatito.jpg y el gatito.exe. Para la red son todos unos y ceros. El código es igual al dato. El sistema operativo sí te puede llegar a discriminar y te va a decir, ¿estás seguro que desea instalar? Bla, bla, bla. A lo cual si decimos que sí, bueno. Otro lugar donde no se discrimina entre el código y el dato es en el disco rígido. Ahí viven los unos y ceros uno al lado del otro. Pero eventualmente, ya sea que querramos abrir el programa o mostrar una foto, vamos a tener que levantarlo en la memoria, porque nada se puede ejecutar directamente desde el disco. Y esto hizo que en algún momento se tengan que discutir cómo hacemos para almacenar estos unos y ceros físicamente. Y había dos grandes arquitecturas para esto. Por un lado, los de Harvard dijeron, separemos la memoria del programa de la memoria del dato. Lo cual podría llegar a tener consecuencias interesantes como que usan distintos bases y podías llegar a buscar la siguiente instrucción al mismo tiempo que buscabas el siguiente dato. Con la complejidad de que le agrega complejidad a la circuitería y que esto tal vez era más caro en una época donde no es que ibas a eBay y te comprabas 1 GB de RAM así nomás. Por otro lado, estaba la arquitectura de von Neumann, que dijo, son unos y ceros, pongámoslo todo junto, pongámoslo en el mismo lugar, y encima es más barato. La arquitectura que terminó ganando, y la mayoría de las computadoras hoy en día, es la de von Neumann. Y eso eventualmente permitió que cosas como Stack Overflow, y no me refiero al sitio de preguntas y respuestas, sino al exploit Stack Buffer Overflow. Este ataque, lo que nos va a importar es que un usuario malintencionado nos va a agarrar y nos va a suministrar datos de una manera, ya sea un archivo o un paquete de red o un input en algún lado, no importa, son datos que están formados de tal manera que si el software tiene una vulnerabilidad y se pisa un array, puede llegar a pisar la memoria del stack. Y esto podría llegar a ser de que el próximo salto de ejecución sea dentro de lo que nosotros suministramos como datos. Entonces, de repente se empezarían a ejecutar nuestros datos. Si el usuario malicioso hizo esto de una manera tal que puede llegar a tomar control del proceso, y si ese proceso tenía más permisos de los que teníamos inicialmente, podemos llegar a obtener acceso a root y hacer que la computadora nos haga un sándwich. Ahora, estos fueron dos ejemplos del cual el código es igual al dato, mediante el cual un usuario malicioso podría hacernos daño, pero también podemos usar este concepto para el bien. Podemos pensar en una función cualquiera, en un bloque de código, lo que está entre las llaves, como un array, ¿no? Como una lista, donde la diferencia importante entre un bloque de código y una lista es que a la lista la vamos a poder manipular. La lista la podemos concatenar, podemos agarrar y hacer que primero se ejecute un bloque de código y después otro, y a todo esto esta concatenación o esta manipulación la podemos hacer dinámicamente. Podemos hacer una multiplicación escalar, que si estamos pensando en que lo que estamos multiplicando es una función, podríamos llegar a componer por cada paso de un bloque de código hacer algo, como por ejemplo loguear que se va a ejecutar eso. O una multiplicación vectorial que la verdad que no se me ocurrió nada que poner, pero bueno. Otro caso donde podemos pensar en el código de datos es en los reducers de Redux, donde acá, o sea, podríamos haberlo programado con if o con switch, pero este código es bastante no estricto, rígido, no lo podemos manipular mucho.
Y este mismo código lo podemos llegar a pensar como un objeto, ¿no? Donde la clave sería el nombre de la acción del reducer y el valor es un subreducer, por así decirlo. Y otra vez, este objeto lo vamos a poder manipular. Otro caso de uso donde podemos ver esto es con las funciones puras. Acá tenemos la función incrementar que recibe un número y le suma otro número. El hecho de que sea pura es que solo puede devolver cosas que calcule o compute con los parámetros de entrada. Una propiedad interesante que tienen las funciones puras es que siempre que las llamas con el mismo valor, te da el mismo resultado. La primera, segunda y tercera y n-ava vez que las llamemos. En este caso, el código incrementar 1 es igual al dato 2. Y podemos hacer podemos pensar que cualquier función es igual a buscar un dato en un array, lo cual en el código anterior se vería algo así, donde nuestro dato son todos los números enteros, no me entra en la pantalla, y la búsqueda en el array es dato corchetes número. Ahora, este tal vez no es el mejor ejemplo, pero esta misma propiedad nos sirve para hacer el memoization, ¿no? Que es una táctica que podemos hacer para mejorar la performance de lenguajes funcionales o de programas funcionales, en el cual la primera vez que nos llaman vamos a guardar el valor y después las siguientes veces devolvemos el dato que ya habíamos calculado. Pero me interesó más la del array que la del memoization, porque esto de acá me hace recordar mucho a el Excel o el Google Sheet, donde acá yo puedo hacer que una celda en particular sea una función de otras celdas. Y al Excel no le importa que la celda de arriba sea una función que es igual a esta y que la celda a la izquierda sea un dato. Para el Excel, el código del dato es lo mismo. Para cualquiera que haya programado en Excel, lo primero que habrá sufrido es el hecho de que es molesto tener que estar programando por posiciones. En particular, si tenés una lista ahí llena de fórmulas y le querés hacer un refactoring, le querés modificar la ecuación, vas a tener que modificar y arrastrar, es engorroso. Por suerte, Google Sheet viene con cosas como array fórmula, que es lo más parecido que tenemos a la función map de una lista, ¿no? Y viendo un poquito el ejemplo que está ahí, algo que me di cuenta que me encantó es que la verdad es que Excel es un excelente lugar para empezar a poner en práctica ciertos conceptos de la programación funcional. Porque la verdad que te está obligando que lo que está dentro del map sea una función pura. O sea, y te permite hacer cosas copadas como... Uy, qué feo que se ve. Cosas copadas como esto, que cada vez que hago una de estas cosas me quedo horas mirando, cambio un valor y de repente se van buscando en arrays distintas cosas, hay fórmulas, hay datos, y para el Excel es todo lo mismo. Y la verdad que mis respetos a Microsoft, porque ellos estaban haciendo programación reactiva cuando el turco quería mandar cohetes a la estratosfera, ahí en los 90. Otro lugar donde veo esto donde vi hace poco lo del código de datos, me pasaron hace poco esta lista de reproducción que habla de teoría de categorías para programadores JavaScript, que la verdad que me encantó y la recomiendo mucho, donde ya en el primer video nos hablan de las guard functions, funciones que nos cuidan. Y en este caso, la función str es una función que, si recibe un string, funciona como la función identidad, nos va a devolver el mismo string. Ahora, si el tipo de dato es cualquier otra cosa, nos va a tirar un error de runtime. Esto básicamente lo que nos hace es un chequeo de tipos dinámico. Y se usaría en una guarded function como la siguiente. Acá la función repeat lo que va a hacer es recibir un string y repetirlo. Y vean que yo estoy llamando explícitamente a la función str. Esa sería mi precondición que me va a guardar, me va a rescatar de que me llamen mal desde código externo. Y después la vuelvo a llamar a la salida, si bien acá es medio, no es muy necesario. Pero esa es una postcondición que me va a resguardar a mí de que yo haga las cosas bien. Si yo dije que voy a devolver un string, más vale que así sea.
Si lo llamo con un número como 5, me va a tirar una excepción que tal vez no es muy linda de leer, con todo el stack trace, diciéndome esperaba un string y me vino 5. Ahora, este código está muy bueno para la teoría, pero la verdad es que no es muy práctico hacer chequeo de tipos de esta manera. La verdad es que si yo quiero hacer chequeo de tipos, lo haría con un lenguaje tipado que compile a JavaScript, como sería TypeScript. El mismo código anterior en TypeScript se vería de la siguiente manera, donde yo con el string le estoy indicando al compilador que el parámetro s es un string y que todo lo que devuelva la función es un string. La diferencia va a ser que cuando yo compile este código, antes de mandarlo a producción, si yo lo llamo con un número, me va a tirar un error que es un poquito más legible. Y lo que es más, TypeScript es lo suficientemente inteligente para que toda esta información que yo le estoy pasando al compilador la saque y no la emita en la salida y no haga un overhead en la salida. Porque no sé si notaron, pero lo primero que yo vi cuando estaba en la versión anterior, llamando al str explícitamente, es que eso es un overhead importante si se lo voy a poner a todas mis funciones. Una cosa que quiero notar para conectar esto con la charla es que string es un dato. Pero es un dato ¿a quién? Es un dato al compilador. Le estoy diciendo al compilador, fíjate que ese va a ser un string. Lo que es más, todo este código fuente es dato. En general, el código fuente es dato para el compilador. Un compilador, un código, va a agarrar un texto plano, dato, código fuente, y va a convertirlo en código binario, código. Y si me hace acordar mucho a las funciones que devuelven funciones, a las higher order function, lo cual me hace preguntar, ¿esto sería un higher order program? Me encanta la expresión. Este mismo concepto lo podemos ver en otros lados, como en Babel, que básicamente agarra código de ECMAScript a futuro y nos los permite usar hoy. O en otra que también me gusta mucho, que es CodeMod, que nos permite hacer refactoring de códigos grandes, siempre y cuando mantengan cierta estructura, para agarrar y refactorizarlo todo a la vez. La verdad que me encantaría que exista uno para TypeScript. Si alguno quiere desarrollarlo, después me avisa. Por otro lado, algo que veo mucho que la gente pregunta, digo, ¿es necesario el chequeo de tipos? ¿No te debería bastar con hacer unit testing? Y algo que noto, ya sea en chequeo de tipos como en la programación funcional en sí, es que lo que estamos buscando es ser más precisos cuando definimos nuestro lenguaje, nuestro programa. Y ser más preciso, me gusta esta analogía, donde acá en los dardos, en el gráfico B pueden ver que yo soy muy preciso fallando siempre. No estoy resolviendo el problema, pero estoy fallando siempre de la misma manera. Claramente lo ideal es el gráfico D, que es que siempre le pego al blanco, siempre de la misma manera. Pero entre tener mucha precisión y tener mucha puntería, yo prefiero tener mucha precisión, porque nada, lo muevo todo para ahí y arreglo el bug y anda. Mientras que el gráfico C es, a veces le puedo pegar al centro y a veces no, lo cual es un error no determinístico o el famoso, en mi computadora no pasa esto. Y lo último que les quería comentar es el código dato, cómo se relaciona con la eterna batalla entre lo explícito y lo implícito. Noten que en el código anterior tenemos las dos versiones de hacer chequeo de tipos. En la primera versión yo estoy diciendo explícitamente cómo quiero que se chequee que es un string. Es más, teníamos el código un poquito más arriba, podemos ver exactamente cómo se chequea el tipo y si algo de eso no nos gusta, podemos ir y cambiarlo. Todo está enfrente a nosotros, todo es visible. A diferencia de eso, en la segunda versión es implícito. Si bien estoy diciendo string explícitamente, lo que no estoy diciendo cómo funciona es el chequeo de tipos. Eso está pasando por detrás mío. Lo que hace el código implícito es esconderte de las complejidades del asunto.
Y si quisiera ver cómo se hace, tendría que leer la documentación que me va a llegar a decir algo, o leer el código fuente de TypeScript, que debe ser complicadísimo. Y bueno, básicamente, todo lo que se puede configurar, o sea, todo lo que es implícito, se puede programar explícitamente. Todo lo que se puede configurar con un dato, y el dato puede ser un JSON, un XML, o puede ser metadata dentro de nuestra programación, usando, por ejemplo, los annotations de TypeScript, se puede programar con código explícito. Y no es que no hay una receta mágica que nos dice cuándo usar código explícito y cuándo usar implícito. Pero yo en general veo lo siguiente. El código explícito, tenemos a nuestra disposición todas las herramientas del lenguaje. Nosotros podemos programar lo que se nos ocurre y lo que nosotros podamos, esté en nuestro alcance de hacer. Pero como decía mi tío Ben, con gran poder viene gran responsabilidad. Todo el código que yo programe lo voy a tener que mantener. Y sin hablar de que programar es difícil. Acá el doctor Brinco se olvidó un uno y por eso casi nos mata a todos. Pero lo interesante del código explícito es que, aunque sea atado con alambres, nosotros vamos a poder resolver, o sea, la promesa es que nosotros podemos resolver el 100% de nuestro problema. Ahora, en contraposición, estaría el código implícito que me hace recordar mucho a una navaja suiza. ¿Por qué? Porque en general lo que nos pasa con las librerías, frameworks o lo que sea implícito es que tienen que resolver un montón de casos de uso al mismo tiempo. Y es difícil resolver muchos casos de uso al mismo tiempo. O sea, si yo quiero serruchar algo, tal vez esto se me queda un poco corto. Pero lo interesante es que viene todo armado de fábrica, está todo listo para usar, es más sencillo y puede tener features recopados como escuchar la radio y cocinar al mismo tiempo. Pero lo que me termina pasando en general con el código implícito, y no es siempre así, esto no es una regla de oro, pero me suele pasar mucho, es que me deja el 80%, no termina de resolver lo que yo quiero hacer y después lograr que haga lo que yo quiero hacer es más complicado de lo que me gustaría que sea. Ahora, un buen caso de lo que es código explícito versus implícito son con las build tools. En su momento, cuando estaba con Java, era Ant versus Maven. En JavaScript yo lo comparo mucho con Gulp versus Grant o Webpack. Grant fue el primero que usé de estos, no me gustó la verdad ni un poquito. Gulp es el que uso actualmente y me gustó. Webpack lo vengo viendo hace mucho, vengo siguiendo los videos, pero hay algo que no me termina de convencer y es el hecho de que sea implícito. Yo sé que tiene features que están espectaculares y la verdad que es un retrabajo lo que pudieron hacer la gente de Webpack y poder esconder toda esa complejidad del usuario. Pero lo que me termina pasando, y esto es una sensación personal, es que siento que voy a terminar que aprender un montón de cosas específicas de Webpack, de configuraciones de Webpack, que tal vez me van a dejar al 80%. Puede que no, le tengo que dar una oportunidad. Por otro lado, Gulp es explícito. Nosotros, adentro de la función anónima que está ahí, mientras devolvamos una promesa o devolvamos un stream, podemos atar con alambres lo que se nos cante, para mantenerlo políticamente correcto. Y lo que más me gusta de Gulp es que este es el código entero de la librería. Son 64 líneas. 64 líneas que fueron modificadas por última vez en marzo del 2015. Eso es un statement bastante fuerte. O sea, ¿a quién no le gustaría desarrollar las cosas una vez y no tener que preocuparse de mantenerlas nunca más? Y la razón por la que pudieron hacer esto es porque eligieron una buena abstracción. Eligieron los streams para manejar el flujo y la transformación de los datos que vienen desde el cliente y transformarlos en lo que quieras transformarlo. Esta misma abstracción es la que hizo que Unix esté tan bueno. Lo que no me gusta de Gulp es cómo hicieron para manejar el asincronismo. La programación asincrónica es muy complicada y
acabo de utilizar una librería llamada Orchestrator que lo que nos hace es nos simplifica un poquito el problema. Nosotros definimos de qué depende nuestra tarea y automáticamente la librería nos va a organizar las llamadas para que se ejecute todo en orden antes. Pero si alguna vez desarrollaron en Gulp, tal vez sintieron lo que yo, que es un poco limitante esta forma de manejar asincronismo. Y les quiero dejar con una idea, la verdad que me hubiese encantado poder desarrollarlo y mostrarles, miren qué bueno que está esto, pero no tuve tiempo. Pero les quiero dejar una idea que es, me encantaría ver ArcGIS, que es una herramienta explícita, funcional, para poder manejar programación asincrónica, que es la curva de aprendizaje es muy larga, pero una vez que la aprendes, podés hacer código muy complejo de forma muy sucinta, junto con los Gulp plugins, porque otra vez, lo interesante que hizo Gulp no fueron las 64 líneas de código, fue establecer que todos los plugins se hagan de la misma manera, se hagan pensando como un stream de datos. Y, oh casualidad, ArcGIS también se puede pensar como streams. Lo único que faltaría es que alguien haga un hot reloading como un Gulp plugin y estamos hechos, pero bueno, es mucho pedir. Así que eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Gracias.